Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre la drogadicción o dependencia y cómo sería un enfoque holístico, es decir, un manejo integral desde el punto de vista natural o biológico, como lo quieran llamar. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés, no olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. La drogadicción es un problema que se da bastante en nuestra sociedad. La dependencia o el abuso de diferente tipo de sustancias cada vez se presenta más a menudo y cada vez salen más sustancias nuevas. Entonces se hace necesario también unos enfoques o unos tratamientos alternativos para ayudar o colaborar con los tratamientos tradicionales que se tienen para ello. Hay que tener en cuenta que mucha gente empieza con drogas, digamos, que son más débiles, como puede ser la marihuana, confiados de que de pronto esta no ofrece ningún tipo de problema para la salud o que no va a tener ningún tipo de dependencia. Pero hay un error aquí. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la marihuana, se dice que más o menos un 10% de las personas se vuelven totalmente dependientes a ella y no pueden ya controlar esta adicción que tienen. Y además van a empezar a tener unos efectos a nivel físico y de salud que van a ser evidentes. Uno de ellos es bajar la capacidad de memoria, porque actúa a nivel del sistema límbico y evita la conexión de los recuerdos, es decir, evita que las cosas o la información nueva se nos vuelva recuerdos, entonces nos afecta directamente a la memoria. Aunque en un principio la persona puede sentir que está más estimulada y con mayor capacidad, con el tiempo esto va a deteriorarse. Incluso se dice que si las personas empiezan desde muy temprana edad, el coeficiente intelectual no llega a desarrollarse totalmente, es decir, que podría quedar unos 5 o 6, hasta 10 puntos por debajo de lo que normalmente debería de tener. Obviamente hay que tener en cuenta que cualquier tipo de droga, entre más temprano en edad se comience, es peor y más dependencia puede llegar a dar. Esto básicamente pues porque todas las drogas básicamente lo que hacen es volverse dependientes porque afectan el cerebro. Y un cerebro joven es que todavía no ha llegado a desarrollarse totalmente, entonces tiene más posibilidad de crear estas dependencias. Eso no quiere decir que un adulto no pueda volverse dependiente, claro que sí, sino que hay más susceptibilidad entre más jóvenes, es decir, más fácilmente si se empieza a consumir desde la adolescencia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Volviendo a la marihuana, se tiene también efectos pulmonares, aumentan los cánceres, los riesgos de bronquitis, es decir, que se tienen también efectos en la salud que pueden ser pues malos con el tiempo, obviamente, y sobre todo con personas que logran adicción. Y eso sin hablar de drogas más fuertes, como la cocaína. Como podemos ver en esta imagen, hay receptores a nivel cerebral de lo que es la dopamina. Vemos que en una persona normal está un rojo más intenso y las personas que han consumido cocaína, así dejen de consumirla al mes, casi no va a tener estos receptores de dopamina. A los 4 meses empieza a recuperarlos, pero todavía no son normales. ¿Esto qué quiere decir? Que así la persona haya dejado de consumir durante un periodo largo de tiempo, de varios meses, incluso de años, es mucho más factible que vuelva a recaer. Es decir, tiene un gran porcentaje o un gran riesgo de que en algún momento presente una recaída. Esto en comparación a las personas que nunca han consumido. Y esto es porque la dopamina se va a estimular en nuestro cerebro cuando nosotros tenemos algo placentero, algo agradable que nos pase, se libera de una forma controlada en nuestro cerebro de manera natural. Pero con las drogas, poniendo el ejemplo de la cocaína, que es una droga muy fuerte, entonces hace que se hagan oleadas de esta dopamina, es decir, que se entra en una euforia, en un placer que va a durar muy poco tiempo en realidad y puede tener un efecto, digamos, negativo después, es decir, un bajonazo que lleva a que obviamente la persona vuelva a querer consumir otra vez. Y este es otro riesgo que tiene la marihuana. La marihuana con el tiempo la persona tiende a consumir más, no solo más dosis, sino durante más tiempo o más veces al día o volverse a todos los días. Es decir,
a crear esa dependencia, pero tienden a pasar a drogas más fuertes. Casi siempre pegan el salto a la cocaína o a otros productos sintéticos. Entonces ese es otro riesgo que se tiene con la marihuana. Y así pues obviamente con prácticamente todas las drogas, incluso las que son formuladas como la morfina, como el mismo fentanilo, que es un medicamento que se utilizan básicamente para el dolor, cuando son dolores severos, por ejemplo los causados por el cáncer o otro tipo de dolores que no se pueden controlar con analgésicos convencionales, tienden a tener también dependencias en personas que utilizan este tipo de medicamentos. Y obviamente en este momento ya hay personas que los utilizan no ya como medicamentos, sino exclusivamente y de una como drogas. Y peor aún, combinándolas. Por ejemplo, fentanilo con cocaína o fentanilo con heroína, etcétera. Entonces, esto los hace mucho más potentes, mucho más peligrosos. Pero entonces no vamos a enumerar droga por droga porque se haría muy largo el video y el fin es más que todo hablar un poco de qué tratamientos alternativos y cómo pueden ayudar en este tipo de dependencias. Para empezar, me gustaría decir que personalmente este tipo de tratamientos me gusta usarlos en personas que hayan pasado ya por un proceso de desintoxicación o por un proceso de haber abandonado las drogas y que ya lleven varias semanas o lo que es mejor aún meses sin consumir, no un consumidor activo, porque estos suelen necesitar, sobre todo ya cuando están muy dependientes, un tratamiento más agresivo que a veces necesita internación en alguna clínica de recuperación o un tratamiento muy fuerte a nivel ya con medicamentos psiquiátricos y acompañamiento psicológico que va a ser por un periodo largo. Entonces, cuando se consumen drogas muy fuertes durante mucho tiempo y el paciente, la persona, está con un consumo muy agudo, pues es preferible primero pasar por un periodo de estos para después hacer un tratamiento ya más natural. Como les decía, hay riesgos de todas formas en cualquier momento de volver a consumir. Entonces, de lo que tratamos con este tipo de tratamientos es de que precisamente no se presente eso. ¿Y cómo vamos a hacerlo? El primer medicamento del que vamos a hablar va a ser el ascorbato de procaína. La procaína normalmente se utilizó como un anestésico. Como anestésico realmente prácticamente se dejó usar porque es muy mal anestésico, pero lo utilizamos mucho los médicos naturistas, por ejemplo, para aplicar terapia neural. Pero en este caso, como ascorbato de procaína, el ascorbato lo que hace es estabilizar la procaína para que al entrar por torrente sanguíneo, por vía intramuscular, vaya directamente al cerebro, que es donde lo necesitamos, y no se vaya a hidrolizar antes o se vaya a descomponer antes de llegar al sitio que lo necesitamos. ¿Y por qué necesitamos que esto pase? Básicamente el tratamiento con ascorbato de procaína se hace a diario por 21 días, es decir, durante 3 semanas, porque lo que busca esto es ocupar los mismos receptores que normalmente ocupan algunas drogas, como pueden ser los opioides, la morfina, la meperidina, el fentanilo, la misma marihuana, la cocaína, la naloxona, el polvo de ángel, entre otros. Hay unos receptores, se ha visto que en las investigaciones que hay dos tipos de receptores a los que puede ir la procaína, es decir, el medicamento que estamos poniendo, que es los receptores de acetilcolina a nivel del cerebro, es decir, va a competir con la droga que normalmente utiliza la persona por esos receptores a nivel cerebral. Y lo otro es que va a bajar los niveles de cortisol a nivel de la sangre, es decir, este normalmente se le ha llamado como la hormona del estrés que pues en situaciones normales, por nuestro día a día y todo eso, solemos tenerla obviamente y nos ayuda a regular, pero cuando esto se sube mucho, ya pues no está muy bien, se sube mucho los niveles de cortisol. Cuando hay consumo de drogas, normalmente el cortisol también suele estar muy alto. Entonces, el ascorbato de procaína ayuda a bajar este cortisol. Y al competir con los receptores que están a nivel cerebral, con la llegada de la droga a estos receptores, entonces los va a ocupar antes la procaína porque la estamos aplicando todos los días y cuando llega la droga al cerebro entonces no va a encontrar estos receptores, esta acetilcolina no va a poder interactuar y entonces no va a poder metabolizarse, no va a poder hacer su acción y va a tener que eliminarse.
pero antes que el de eliminarse va a dar unos efectos adversos a la persona, como lo pueden ser, por ejemplo, el temblor, le va a dar dolor de cabeza, malestar general, diarreas, vómito, es decir, que se va a sentir muy mal. En vez de encontrar, digamos, los efectos que normalmente suelen buscar con las drogas, va a tener un efecto, digamos, antagónico, va a tener un efecto que va a sentir como si fuera un, digámoslo así, un guayabo muy fuerte. El guayabo es, digamos, que cuando tomamos mucho licor, entonces obviamente va a tener este tipo de sintomatología que no va a ser agradable y va a empezar como a coger el fastidio a la droga que está consumiendo. De por sí, al ocupar la procaína, los receptores a nivel cerebral, la persona va a empezar a dejar de pensar como en ella, a tener básicamente la dependencia o a tener menos efectos adversos cuando se está abandonando la droga. Cuando se está abandonando ese tipo de drogas, normalmente se tienen efectos adversos como temblor, como los dolores de cabeza, diaforesis, es decir, sudoración, va a tener vómito, va a tener diarrea, va a tener mucha hambre o al contrario se le va a quitar del todo el hambre, mucha ansiedad, insomnio, aumenta el estrés, es decir, va a tener múltiples efectos cuando la persona está abandonando la droga que hacen pues que obviamente vuelva a consumir para evitar precisamente estos efectos adversos. El ascorbato de procaína al entrar a nivel del cerebro también hace que estos efectos sean mucho menores y otros medicamentos que más adelante vamos a ver que también van a ayudar en este sentido. Pero esa sería básicamente su función, su doble función, bajar el cortisol y ocupar los mismos receptores que ocupan las drogas que estaba mencionando anteriormente. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Por ejemplo, un estudio realmente muy pequeñito con 11 pacientes en el que se les aplicó el ascorbato de procaína durante las 3 semanas y se vio que los 11 no dejaron de consumir durante los siguientes 6 meses. Y si intentaban consumir, pues les daba los efectos adversos que ya les mencioné, entonces no tenían el placer que antes tenían y obviamente van dejándolo. Y lo que es mejor, van cogiéndole como una especie de fastidio, a aborrecer la droga, que es básicamente lo que se busca. Pero más allá de esto, de simplemente dejar la droga, también buscamos desintoxicar más el organismo, porque la droga de todos modos deja residuos metabólicos y de todo tipo que van a tener efectos a largo plazo también. Entonces, ¿qué medicamentos podemos utilizar aquí? Podemos utilizar un cóctel intravenoso llamado cóctel de Meyer, que no es más que un multivitamínico que se coloca por vía intravenosa, que tiene calcio, que tiene magnesio, que tiene varios del complejo E, varios componentes del complejo E, que tiene también ácido ascórbico. Al colocarlo en la vena, nos ayuda a hacer un proceso de desintoxicación, nos ayuda también a mejorar lo que son efectos adversos provocados por haber dejado la droga, como les mencionaba, por ejemplo, el insomnio, la ansiedad, el estrés, los dolores musculares, los calambres que también les suelen dar, los hormigueos en las manos, en los pies, que se calientan, que se enfrían también las manos y los pies, ayuda mucho en lo que es la parte emocional, como a estabilizarla, ayuda también a lo que es la parte cognitiva, a evitar el deterioro del sistema nervioso central. Por eso también se puede utilizar en enfermedades crónicas como lo son el Parkinson, en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas también se utiliza mucho el cóctel de Meyer e incluso lo solemos utilizar en estética porque sirve mucho cuando se hacen tratamientos estéticos, por ejemplo, invasivos, ese tipo de cosas, para recuperar mucho mejor la piel. Entonces, tiene múltiples funciones por ser un multivitamínico que va intravenoso y lo colocamos cada 8 días en un total de 4 sesiones. Al salir ya las 4 sesiones, la persona va a tener muy buenos resultados. Aparte de eso, pues venimos colocando lo que les comentaba, normalmente el ascorbato de procaína, pero aparte de eso también hay otro remedio que ya suele ser oral, que nos va a ayudar en procesos de desintoxicación como lo es la niacina. La niacina tiene un método de acción a nivel del organismo que lo que va a provocar es un flush, es decir,
nos va a provocar una vasodilatación a nivel arteriolar, es decir, los vasitos más pequeños de nuestro cuerpo que normalmente permiten el flujo sanguíneo de una forma laminar, es decir, un glóbulo rojo detrás de otro. Cuando provocamos una vasodilatación, entre comillas, programada con este tipo de medicamento, van a caber hasta 3 glóbulos rojos y van a ayudar no solo a oxigenar mejor los tejidos, sino que nos van a ayudar a desintoxicarlos, sobre todo el tejido graso. En el tejido graso hay muchos tóxicos y entre ellos pues quedan residuos también de las drogas que se han utilizado. Entonces vamos a limpiar eso. Cuando queremos hacer una desintoxicación por dependencias, lo que le indicamos a la persona es que se tome inicialmente unas pocas gotas, 5 o 10 gotas, y cuando sienta calor en la cara, eso es como que se le subiera un calor y empieza como a tener una sudoración, quiere decir que ha habido una vasodilatación ya y que lo ideal sería que hiciera ejercicio en 10 o 15 minutos siguientes, empezar a hacer un ejercicio de tipo aeróbico cardiovascular de al menos unos 45 minutos de duración que le permita sudar para también estimular no solo los vasos sanguíneos para estimular la desintoxicación, sino también la limpieza por los linfáticos y nos ayuda a sacar del cuerpo todos esos tóxicos que puedan haber derivados de los residuos que han dejado la droga. Entonces eso también lo hacemos. Eso también incluso sirve para otro tipo de enfermedades, por ejemplo las dislipidemias, es decir, cuando hay colesterol alto, al limpiar o al llegar esos vasitos sanguíneos, al dilatarse empieza a sacar el colesterol, los triglicéridos, los LDL, que son colesteroles malos, y los puede dejar en un incluso 20 hasta un 25% en la sangre, e incluso aumentar el colesterol bueno, que es el HDL. Entonces nos cumple también esa doble función y aparte de eso, nos protege mucho lo que es el corazón, no solo por el simple hecho de bajar colesterol, triglicéridos y estas cosas, sino que por la pequeña vasodilatación que se provoca, nos mejora la circulación a nivel general y esto nos da un efecto también benéfico a nivel cardiovascular. Pero también tenemos otro tipo de medicamentos ya a nivel homeopático. Podemos utilizar nosodes, que son, los nosodes son medicamentos homeopáticos que se utilizan a partir de tóxicos que pueden ser bacterias, virus, parásitos o incluso las mismas drogas. Se sacan remedios homopatizados de esto y se utilizan, normalmente en consultorio suelo utilizar uno que se llama cocainum, que es precisamente ayuda no solo en el proceso de desintoxicación, sino también para evitar consumo de la droga. También contamos con otros medicamentos homeopáticos e incluso las flores de Bach como el agrimonium nos va a ayudar en personas que de pronto sean muy ansiosas pero que por fuera no lo demuestran, es decir, de esas personas que todo el tiempo están sonriendo o aparentan tranquilidad, pero por dentro están como muy ansiosas, muy nerviosas y que eso lo lleva a tener consumos o a tener dependencia de drogas, porque hay personas que manejan la ansiedad de esa manera. Entonces, podemos ayudarnos también con flores de Bach. Hay varios también medicamentos o flores de Bach combinadas que nos ayudan también con esta ansiedad que se puede generar cuando se dejan las drogas o cuando la persona quiere abandonar las drogas y a veces le cuesta un poco. Obviamente, como se generan periodos de pronto de ansiedad durante este proceso, incluso por presión de la familia y todo eso, también tenemos remedios a base de fitoterapia o los mismos homeopáticos para manejar esta misma ansiedad o la tendencia a la depresión. Aunque si ya esto es muy fuerte, a veces hay que acompañarlos o se viene apoyado por tratamientos de por sí psiquiátricos, bien sea con ansiolíticos o con antidepresivos, no hay ningún problema y se pueden combinar perfectamente y hacer una acción sinérgica. No hay ningún problema por eso. Entonces, estas son como las bases que hay a nivel homeopático, biológico, ortomolecular, para hacer un manejo integral de lo que es el manejo de la drogadicción. Ahora, ¿cuándo no lo recomiendo? Como les decía, cuando es un consumo agudo que la persona está realmente muy mal y que está en ese proceso, pues que no, que está como muy intoxicado y que está realmente que necesita internación para manejo psiquiátrico y como les digo, desintoxicación y manejo en sí de la droga que está consumiendo, ahí no.
hay que darle un tiempo ya a ese proceso cuando ya ha habido se ha concientizado la persona de que debe dejar la droga y que por sí ya ha tenido un tiempo de no consumirla y precisamente quiere evitar la ansiedad que le genera de pronto en algún momento volverla a consumir o que no le vaya a volver como esa dependencia o que de pronto haya un factor estresante que lo lleve a eso. ¿Y en qué otro momento no se debe consumir? Una vez una paciente me dijo, yo quiero traer a mi hijo para hacerle el tratamiento, pero entonces, como él está consumiendo, quiero que le digamos que le estamos aplicando simplemente unas vitaminas como para revitalizarlo y eso. No, es en este tipo de casos tampoco así. Es decir, la persona consumidora debe ser consciente y debe querer realmente dejar la droga. Es decir, esa persona debe tomar el primer paso y debe tomar las riendas de su vida, digámoslo así, de que en realidad quiere dejarlo y que no quiere volver al consumo. Sinceramente, personalmente, no sé, pues respeto la opinión de otras personas, pero personalmente no hago ese tipo de tratamientos cuando son así, digámoslo así, entre comillas, clandestinos, que engañemos a la persona y pongámosle esto a ver si funciona o no, porque realmente no funciona así. Hay que tener también mucha fuerza de voluntad y hay que en realidad querer salir de la adicción. Entonces la persona obviamente todo el tiempo debe estar consciente de lo que está haciendo, de lo que se está haciendo y lo primero que hago yo en la consulta es explicarles esto sirve para esto sirve para lo otro y darles pues la consejería necesaria y aconsejarles si es necesario algún otro tipo de acompañamiento psicológico, psiquiátrico para complementar el tratamiento. Y ya como un bonus para finalizar, vamos a hablar un poco de lo que es la psilocibina. La psilocibina que pues básicamente tengo varios videos sobre ella. Es una sustancia alucinógena que ha dado muy buenos resultados también para tratamiento de personas no solo con drogadicción, sino también otro tipo de adicciones al alcohol o al cigarrillo, pero lastimosamente es prohibida en nuestro medio. Es decir, nosotros como médicos no podemos simplemente llegar y decirle a un paciente, tome esta macrodosis de psilocibina o esta microdosis de psilocibina porque está lastimosamente prohibida, a pesar de que los estudios demuestran que hay una relación directa entre la psilocibina y evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Y es muy bueno porque a pesar de que es un medicamento alucinógeno, parece contradictorio que un hongo alucinógeno pueda llegar a provocar que se baje el consumo de sustancias psicoactivas. Pero es así porque es que es otro tipo de acción, actúa a otro nivel en nuestro sistema nervioso central, análogos, en unos receptores análogos a la serotonina, y esto provoca unos cambios benéficos porque a nivel de nuestra conciencia, de nuestra autopercepción. Entonces lleva a la misma persona a darse cuenta no solo del error que se está cometiendo al consumir sustancias psicoactivas, sino que puede actuar también a nivel biológico, evitando que o haciendo que esta persona no sienta la necesidad de volver a consumir estas sustancias. Pero es el inconveniente que hay. Mientras que lo que les mencioné anteriormente, pues es totalmente legal y son medicamentos, o bien sea fórmulas magistrales, ortomoleculares, biológicas, homeopáticas, la psilocibina todavía sigue siendo prohibida en nuestro país y en varios países de Latinoamérica. De hecho, son muy pocos los que tienen, digamos, que están autorizados a utilizarlas en este tipo de circunstancias. Pero de todos modos es bueno saber. Entonces, eso era todo lo que quería pues como comentarles. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima revisión. Gracias.